Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de los Apalaches. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y la hora exacta a la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas historias documentadas. Las montañas de los Apalaches guardan incontables relatos enterrados, como las vetas de carbón que trajeron fortuna y miseria a tantos. Pero quizá ninguno sea tan inquietante como lo ocurrido en la pensión Blackwood, en el pequeño asentamiento minero de Millerton, enclavado en las colinas de Virginia Occidental. Lo que empezó como un sencillo establecimiento que ofrecía comidas y alojamiento a mineros y viajeros cansados, se convertiría, hacia 1903, en el escenario de una de las series de desapariciones más desconcertantes de la región. A inicios de la primavera de 1903, los registros del condado indican que la pensión Blackwood alojaba a 17 hombres, todos empleados en las operaciones de la Saxton Coal Company cercana. Para diciembre de ese mismo año, 9 habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que sigue es el relato de lo ocurrido en la pensión administrada por las hermanas Harmon. Un relato reconstruido a partir de registros judiciales, archivos periodísticos, notas del médico forense y testimonios recogidos por el sheriff del condado entre 1903 y 1912. Las hermanas Harmon, Margaret, de 38 años, y Edith, de 35, habían heredado la pensión tras la muerte de su padre, en 1901. No eran oriundas de Millerton. Habían llegado con su padre desde Pensilvania en 1887, cuando el auge del carbón transformó por primera vez este tranquilo valle en un puesto avanzado industrial. Según las escrituras presentadas ante el secretario del condado, Jerome Harmon compró la propiedad con fondos provenientes de la venta de una fallida operación maderera cerca de Scranton. Los registros locales indican que la familia se mantuvo en gran medida aislada desde el principio, aunque Jerome había conseguido un respetable puesto como contador para la Saxton Coal Company. Las hermanas habían llevado siempre una existencia bastante aislada, y pocos en el pueblo afirmaban conocerlas bien. Antiguas compañeras de la escuela de Millerton, entrevistadas por el Wheeling Intelligencer en 1904, describieron a las jóvenes Harmon como extrañamente unidas y que hablaban a menudo en medias frases que solo ellas parecían entender. Una maestra, Mary Whitman, recordó que las niñas mostraban una aptitud inusual para la biología y la química, pero exhibían una inquietante fascinación por la anatomía que provocó varias quejas de padres. El verdadero misterio comenzó en abril de 1903, cuando un huésped llamado Samuel Caudill no se presentó a su turno en la mina durante 3 días consecutivos. Su capataz, Russell Denton, informó al sheriff que las pertenencias de Caudill seguían en su habitación, pero el hombre en sí no podía ser localizado. Al ser interrogada, Margaret Harmon explicó que Caudill había mencionado planes de buscar mejores salarios en los patios ferroviarios más al oeste. El sheriff, William Harding, dejó constancia de la desaparición, pero no tomó más medidas. Partidas así eran comunes en las comunidades mineras de la época. Una entrevista posterior con Sarah Miller, quien administraba la oficina de correos dentro de la ferretería de su esposo, reveló un detalle curioso omitido en la investigación original. Caudill venía regularmente para enviar dinero a su madre en Cincinnati, declaró Miller en una deposición de 1905. El día antes de que supuestamente se fuera del pueblo, compró un giro postal por una suma mayor de lo habitual y me dijo que representaba su primer pago de un reloj de bolsillo
para el que había estado ahorrando. Un comportamiento extraño para un hombre que planeaba dejar el pueblo, ¿no les parece? Lo que hace particularmente perturbador este caso son las entradas halladas en una pequeña libreta de cuero, descubierta durante una reforma de la cocina de la pensión en 1967. La libreta, parcialmente dañada por la humedad y el paso del tiempo, parece haber pertenecido a Edith Harmon. Las entradas comienzan en enero de 1903 y continúan de manera esporádica hasta noviembre de ese mismo año. Lo que revelan sugiere una oscuridad mucho mayor de lo que cualquiera en Millerton podría haber imaginado. Las primeras anotaciones son mundanas. Detallan la preparación de comidas y los gastos de la pensión. Pero en marzo, emerge un tono claramente inquietante. Una entrada dice: M dice que al caldo le falta algo más. Los hombres se quejan de debilidad, pero comen con ganas. Quizás sea la mente lo que los vacía. Así, otra, fechada el 3 de abril, afirma: Samuel ya no se unirá a nosotros para la cena. Su contribución a las existencias del sótano nos durará hasta la primavera. Emma piensa: un pasaje particularmente escalofriante, fechado el 10 de abril, dice: Padre siempre dijo que la esencia reside principalmente en ciertos órganos. M ha estado experimentando con preparaciones para determinar cuál rinde resultados más satisfactorios. El guiso de la noche fue particularmente bien recibido hoy. Los mineros comentaron sus propiedades reconstituyentes, sin saber la ironía. La pensión Blackwood se alzaba en el extremo oriental de Millerton, una estructura de madera de 2 pisos con una gran cocina que ocupaba casi toda la planta baja del ala trasera. Según los registros del condado, el edificio fue construido en 1887 por Jerome Harmon, el padre de las hermanas, quien había trabajado como oficinista de la compañía hasta que una lesión lo obligó a retirarse. La planta superior contenía 8 cuartos pequeños donde dormían los huéspedes, mientras que las hermanas ocupaban 2 habitaciones detrás de la cocina en la planta baja. Lo particularmente notable de la estructura era una extensa bodega de raíces, sótano, bajo la cocina, inusualmente grande para un establecimiento de ese tipo. Los planos originales presentados en la oficina del secretario del condado muestran dimensiones casi el doble de lo esperable para el almacenamiento estándar de alimentos. Una investigación posterior revelaría que Jerome Harmon había ampliado ese sótano en 1896, supuestamente para guardar provisiones adicionales para el creciente número de huéspedes. Los recibos de materiales de construcción de la maderera y ferretería de Millerton muestran la compra de una cantidad inusual de cal, usada en esa época para desinfectar y desodorizar espacios donde los alimentos u otra materia orgánica pudieran descomponerse. Fotografías aéreas de Millerton, tomadas durante un estudio geológico en 1910, muestran la antigua ubicación de la pensión en relación con otras estructuras. Su emplazamiento destaca por estar ligeramente apartado del núcleo principal de viviendas de la compañía, con un pequeño bosquecillo que brindaba ocultación visual desde los vecinos más cercanos. Ese aislamiento, aunque no completo, habría otorgado a las hermanas un grado de privacidad inusual en la típica disposición densa de los asentamientos mineros. Las descripciones de quienes visitaban la pensión mencionaban de forma unánime el rico y distintivo aroma que llenaba perpetuamente la cocina. Lillian Morris, quien repartía leche al establecimiento 2 veces por semana, dijo a la Millerton Gazette en 1912: «Siempre había una olla en esa estufa, tanto en invierno como en verano. La señorita Margaret la llamaba
su guiso perpetuo. Decía que era un secreto de familia. ¿Cómo lo mantenían tan sabroso? Los hombres que se hospedaban allí juraban que era lo mejor que habían comido desde que dejaron las mesas de sus madres. Morris añadió un detalle que cobró implicaciones siniestras solo en retrospectiva. Lo que me resultaba peculiar era que nunca me dejaban entrar propiamente en la cocina mientras preparaban las comidas. Siempre me hacían dejar la leche en el escalón trasero. Una vez, al llegar antes de lo habitual, vislumbré por la ventana a la señorita Edith trabajando en algo sobre la mesa grande. La mirada que me lanzó cuando se dio cuenta de que yo estaba allí. Todavía tiemblo al recordarla. Fría como un pozo minero en invierno. Esa mirada. Las hermanas mantenían un jardín pequeño pero productivo detrás de la casa, con los vegetales típicos de la región: patatas, judías, nabos y coles. También tenían un modesto gallinero con una docena de gallinas. Lo que los vecinos encontraban curioso, como consta en varias declaraciones al sheriff Harding, era que, pese a esta producción limitada, la cocina de las Harmon nunca parecía carecer de carne, incluso cuando otros hogares del asentamiento minero a menudo luchaban por permitírsela con regularidad. Los registros del carnicero de la época, conservados en los archivos históricos del condado, no muestran compras regulares por parte de las Harmon acordes con alimentar a 17 hombres adultos. Cuando se le preguntó por esta discrepancia en diciembre de 1903, Margaret Harmon afirmó que complementaban sus provisiones con caza obtenida por los propios huéspedes. Esta explicación fue aceptada inicialmente, aunque una investigación posterior reveló que ninguno de los hombres poseía rifles de caza ni había obtenido los permisos necesarios. Para el verano de 1903, 3 huéspedes más habían desaparecido de la pensión Blackwood. Cada desaparición siguió un patrón similar: pertenencias personales dejadas atrás, ninguna notificación formal al capataz de la mina y una explicación plausible ofrecida por las hermanas Harmon, por lo general relacionada con oportunidades repentinas en otro lugar o emergencias familiares que exigían una partida inmediata. La segunda desaparición involucró a un minero llamado Patrick Donnelly, que había llegado a Millerton apenas 2 meses antes. Según los registros de nómina de la compañía, Donnelly había trabajado 14 turnos consecutivos sin ausencias y acababa de recibir su primer salario completo cuando desapareció el 18 de mayo. Margaret Harmon informó a su cuadrilla de trabajo que había recibido noticias de la enfermedad de su padre en Maryland y que se había marchado en la diligencia vespertina. Curiosamente, el operador de la diligencia, Joseph Chambers, no tenía constancia de que Donnelly hubiera comprado pasaje, aunque admitió que su llevanza de registros no siempre era meticulosa con los viajeros de último minuto. El tercer hombre en desaparecer, Robert Jenkins, era un residente más establecido que se hospedaba con las Harmon desde hacía casi un año. Inmigrante galés sin familia en Estados Unidos, Jenkins trabajaba como encargado de explosivos en la mina, responsable de colocar las cargas que fracturaban las vetas de carbón. Su desaparición el 2 de junio provocó una indagación ligeramente mayor, ya que su puesto especializado no era fácil de cubrir. Margaret Harmon presentó una nota supuestamente escrita por Jenkins, en la que manifestaba su intención de buscar trabajo similar en los campos carboníferos de Kentucky, donde se rumoreaba que los salarios eran más altos. La nota, conservada en los archivos del sheriff y examinada por un perito calígrafo en 1947, muestra características consistentes con haber sido escrita bajo coacción.
El informe del perito indica: la formación de ciertas letras y la presión excesiva aplicada al papel sugieren una tensión extrema en el escritor. Este documento exhibe indicadores asociados típicamente con una composición forzada, más que con una comunicación voluntaria. Quizá el documento más revelador de este período sea una carta escrita por el pensionista Thomas Finnegan a su hermana en Pittsburgh, fechada el 17 de junio de 1903. La carta, que nunca llegó a su destinataria, fue hallada en una pequeña caja de correspondencia, no enviada en la habitación de Edith Harmon, y expresa una inquietud creciente. Hay algo que no está bien en este lugar, Mary. 3 hombres se han ido desde la primavera, y lo que se comenta entre los que quedamos no me deja tranquilo. Ruidos extraños en la cocina por la noche. Las hermanas cada vez se encierran más en sí mismas. La comida sigue siendo extraordinariamente buena, aunque tiene un sabor peculiar que no logro identificar. Varios hemos tenido sueños extraños y el sueño intranquilo. Weldon dice que se marcha la semana que viene, y estoy pensando en unirme a él. La carta continúa con observaciones que adquieren un cariz escalofriante a la luz de descubrimientos posteriores. Anoche me desperté para usar la letrina y pasé por la cocina camino del patio. Serían cerca de las 3 de la mañana, y aún así, ambas hermanas estaban despiertas, trabajando en algo sobre la mesa grande. Tenían las cortinas corridas, pero a través de una rendija pude ver que llevaban delantales oscurecidos, por lo que tomé por manchas de carnicería. Al volver, oí un sonido procedente de los escalones del sótano que no puedo describir adecuadamente. Una especie de arrastre, seguido de lo que pudo ser un gemido, aunque la mente le juega malas pasadas a uno a veces. Ni Finnegan ni el mencionado Weldon, presumiblemente James Weldon, según los registros de empleo de la mina, abandonaron Millerton, al menos no por medios verificables. Ambos estuvieron entre los 9 hombres que desaparecerían de la pensión antes de fin de año. La comunidad local, aislada y en gran medida centrada en la lucha diaria de la vida minera, prestó poca atención a estas desapariciones al principio. Cuando se les preguntó años más tarde, muchos residentes afirmaron que suponían que los hombres desaparecidos simplemente se habían marchado, como era común en comunidades tan transitorias. La posición de las hermanas en la comunidad, si bien no cálida, era respetuosa. Asistían a los oficios dominicales en la iglesia metodista de Miller, hacían aportes regulares en la colecta, y por lo demás, se mantenían al margen. El reverendo Silas Thornton, quien sirvió en la congregación metodista de Millerton de 1899 a 1910, señaló en su diario personal, archivado en la colección de la Sociedad Histórica de Virginia Occidental, que las mujeres Harmon presentan un curioso caso de devoción sin calidez. Cumplen meticulosamente sus obligaciones cristianas, pero hay algo en sus modales que mantiene a los demás a distancia. La señorita Margaret, en particular, tiene unos ojos que parecen mirar a través de quienes se dirige, más que a ellos. Un pasaje posterior en el diario de Thornton, fechado en agosto de 1903, dice: «Hoy tuve una conversación sumamente perturbadora con la señorita Edith después del servicio. Cuando le expliqué la naturaleza simbólica y no literal del sacramento, pareció decepcionada y comentó que Padre siempre nos enseñó que somos lo que consumimos. Me siento inquieto por el intercambio, aunque no puedo articular con precisión el porqué». A fines del verano, 4 huéspedes más habían desaparecido. William Casey, un inmigrante irlandés que había trabajado en las minas durante 3 años.
Friedrich Müller, otro alemán que había llegado con Schmidt, pero duró varios meses más. John Peterson, un sueco que anteriormente había trabajado en los Iron Ranges de Minnesota, y Anthony Ritchie, un italiano que había llegado a las minas después de trabajar en los ferrocarriles más al este. Ella me preguntó si yo creía que el consumo de pan y vino durante la comunión transformaba literalmente el espíritu de uno mediante la asimilación de la esencia divina. Su formulación tenía una intensidad peculiar que me resultó desconcertante. Cada desaparición siguió el patrón establecido. Ninguna salida formal, pertenencias dejadas atrás y explicaciones plausibles proporcionadas por las hermanas. Lo notable de este grupo es que los 4 habían recibido sus salarios mensuales dentro de los 3 días previos a su desaparición. Los registros de nómina indican que se les pagó el 25 de agosto y que ninguno se presentó a sus turnos el 29 de agosto. La explicación de las hermanas para este cúmulo de desapariciones involucraba a un reclutador laboral que supuestamente había visitado la pensión ofreciendo salarios más altos en una nueva operación en Ohio. Este relato fue aceptado inicialmente, pues tales reclutamientos no eran infrecuentes, aunque por lo general se realizaban de forma más abierta. Nadie en Millerton recordaba haber visto a tal reclutador. Pero la naturaleza aislada de la pensión hacía que esa falta de corroboración no resultara llamativa en ese momento. Se necesitaban ambas para levantarlo, y parecían luchar considerablemente con el peso. Lo que me resultó particularmente extraño fue que trabajaban en casi completo silencio, sin gruñidos de esfuerzo, sin discutir cómo manejar aquella carga incómoda. Solo una labor concentrada y silenciosa, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. La posterior entrevista del sheriff Harding con las hermanas no reveló nada concluyente. Afirmaron que el baúl contenía ropa de cama de invierno que estaban trasladando al almacén y expresaron la debida preocupación por la desaparición de Donovan. Margaret Harmon sugirió que quizá había sufrido un accidente al caminar por los senderos del bosque después del anochecer, un hecho no infrecuente en el terreno escarpado que rodea Millerton. El informe del sheriff indica que realizó un registro somero de las instalaciones de la pensión, pero no encontró nada sospechoso. El baúl en cuestión se hallaba en el cobertizo para carruajes y, al abrirlo, efectivamente contenía edredones y mantas. Lo que el informe no menciona, pero se reveló después en las notas personales de Harding, descubiertas tras su muerte en 1921. Es que el sheriff había observado lo que parecían ser manchas oscuras en varias de las mantas. En aquel momento, las desestimó como probable barro o polvo de carbón, omnipresentes en una comunidad minera. Las notas privadas de Harding sugieren que albergó dudas incluso después de esta investigación inicial. Las mujeres Harmon responden a todas las preguntas de inmediato, quizá demasiado de inmediato. Sus explicaciones encajan a la perfección con los hechos tal como se presentan. Sin embargo, hay algo en su manera que sugiere ensayo más que recuerdo. Me sorprendo pensando en mi perro de casa cuando señala la presa. Aquí hay algo, aunque aún no puedo verlo. Lo que ocurrió a continuación está documentado en múltiples fuentes y marca el punto en que el caso de la pensión Blackwood comienza a adquirir su dimensión verdaderamente perturbadora. La noche del 14 de diciembre de 1903, los huéspedes restantes, 7 hombres en total, se reunieron en la habitación de Daniel O'Brien, el residente de más larga data. Según una declaración posterior de O'Brien al Millerton Gazette,
publicada el 5 de enero de 1904, los hombres habían estado comparando notas sobre observaciones extrañas y sospechas crecientes. Había un patrón que ninguno de nosotros podía seguir ignorando, declaró O'Brien. Hombres que desaparecían siempre después del día de paga. Ruidos extraños en la cocina a horas insólitas. Las hermanas cada vez más reservadas. Y estaba el asunto de la carne en nuestras comidas, siempre abundante, a pesar de que no había entregas visibles ni sacrificios. El relato de Gallagher sobre el baúl fue la pieza final que nos impulsó a actuar. En su deposición más detallada ante el sheriff, O'Brien amplió las preocupaciones que se venían acumulando entre los hombres desde hacía meses. Peterson comentó en julio que se había despertado por la noche sintiéndose extrañamente paralizado, incapaz de moverse, aunque plenamente consciente. Nos reímos entonces, como si fuera un caso de la vieja bruja. Ya saben, esa sensación de algo sentado en el pecho mientras duermes. Pero después de que desapareciera, Richie contó que le había pasado lo mismo. Luego, él también se fue. Continuó O'Brien. Todos habíamos notado cómo las hermanas nos observaban durante las comidas, en especial cuando probábamos su guiso especial. La señorita Edith a veces tomaba notas después en un cuadernillo que llevaba. Cuando Mueller le preguntó una vez qué escribía, dijo que eran cuentas de la casa, pero su actitud fue defensiva. Tras la desaparición de Mueller, empezamos a ver un patrón. Parecían observarnos durante un tiempo, hacer sus notas, y después, los hombres desaparecían. El relato de O'Brien prosigue. El sótano había sido dividido en secciones que no figuraban en ningún plano de la casa. Detrás de una pared falsa de conservas, encontramos una sala que solo puede describirse como una estación de carnicería. Había cuchillos, sierras, ganchos colgando de las vigas. Todos mostraban señales de uso regular. Pero fue lo que hallamos en la sección más alejada, detrás de una pesada puerta asegurada con una barra de hierro, lo que confirmó nuestros peores temores. El informe oficial del sheriff, presentado el 15 de diciembre de 1903, describe en términos clínicos el hallazgo de restos humanos en diversas etapas de procesamiento. Se identificaron 3 cuerpos completos correspondientes a huéspedes, recientemente desaparecidos. Las pruebas sugerían que otros habían estado allí con anterioridad. El informe señala que se había instalado un complejo sistema de drenaje en el suelo de tierra del sótano, lo que explicaba la falta de olores detectables en la planta superior. El ayudante del sheriff Conrad Miller, quien acompañó al sheriff Harding a la escena tras ser alertados por los huéspedes, aportó detalles adicionales en su correspondencia personal, conservada por su nieta y donada a los archivos estatales en 1959. En mis 15 años en la ley, nunca he presenciado nada que se acerque al horror metódico de ese sótano. El espacio había sido dispuesto con una eficacia perturbadora. Un área de procesamiento con instrumentos de corte, una sección de drenaje, donde podían recolectarse fluidos, y un almacén donde varias partes se conservaban en vasijas de barro con salmuera o se colgaban de ganchos para secarse. La organización no sugería una locura frenética, sino una práctica rutinaria calculada. La carta de Miller continúa con una descripción que los historiadores han considerado particularmente significativa. Lo más inquietante fue la evidencia de selección y categorización. Diversos órganos habían sido extraídos y conservados por separado, etiquetados con fechas y lo que parecían ser notas evaluativas. Suave, potente, inadecuado. Un cuaderno encuadernado en cuero sobre un pequeño escritorio
contenía registros detallados que correlacionaban a huéspedes específicos con distintas preparaciones y aparentes efectos. Las páginas finales incluían planes para lo que las hermanas llamaban la selección de invierno, un calendario que enumeraba a 5 de los huéspedes restantes y las fechas propuestas para su procesamiento. Quizá lo más escalofriante fue el hallazgo de pequeños frascos de vidrio que contenían lo que parecían ser órganos humanos conservados, cada uno meticulosamente etiquetado con fechas. El informe del sheriff Harding señala: la organización y el carácter sistemático del espacio sugieren que esta operación llevaba en marcha desde hacía bastante tiempo, con seguridad antes de las desapariciones registradas este año. Cuando se las confrontó con las pruebas, las hermanas Harmon, según se informó, no mostraron sorpresa ni remordimiento. De acuerdo con la declaración del ayudante del sheriff Conrad Miller, presente en el arresto, el único comentario de Margaret Harmon fue: «No pueden entender lo que se necesita para mantener a los hombres bien alimentados. Padre nos enseñó que una buena comida es lo que nos separa de las bestias. No se me escapa la ironía». Un relato más extenso del arresto aparece en el informe oficial del sheriff Harding. Al mostrarles las pruebas de sus actividades, las hermanas Harmon exhibieron una inquietante falta de respuesta apropiada. La señorita Margaret, la mayor, mantuvo una actitud compuesta y habló de sus actos como si tratara asuntos rutinarios del hogar. Al informarle que sería acusada de asesinato, expresó sorpresa por la calificación, afirmando: «Lo que hemos hecho es transformación, no destrucción. Estos hombres eran arcilla común. Por nuestros esfuerzos, se han convertido en vasos de sustento para otros. Hay en esto una economía que trasciende su comprensión limitada». Las hermanas fueron puestas bajo custodia y retenidas en la cárcel del condado a la espera de juicio. Lo que sucedió después constituye uno de los aspectos más peculiares del caso. En la mañana del 26 de diciembre de 1903, Margaret y Edith Harmon fueron halladas muertas en su celda. La causa oficial se consignó como envenenamiento, aunque sigue sin explicarse cómo lo obtuvieron. Algunos especularon que llevaban veneno cocido en su ropa para una contingencia de ese tipo, mientras que otros sugirieron que alguien vinculado a las víctimas pudo haberse asegurado de que las hermanas no vivieran para ser juzgadas. El informe del forense, conservado en los registros del condado, señala que ambas mujeres murieron por la ingestión de un potente compuesto arsenical, no comúnmente disponible para el público. El Dr. Caldwell, quien realizó el examen, observó que el veneno parecía tener una formulación especializada, similar a los compuestos usados en ciertas preparaciones de taxidermia. Las hermanas no presentaron ninguna de las manifestaciones agónicas típicas asociadas con el envenenamiento por arsénico, lo que sugiere que podrían haber desarrollado tolerancia mediante exposición gradual a lo largo del tiempo. Este hallazgo coincide con otras pruebas que apuntan a que las hermanas habían estado experimentando con diversas toxinas, posiblemente como medio para incapacitar a sus víctimas antes de la etapa final de su proceso. Varias de las muestras de órganos conservados halladas en el sótano mostraban rastros de compuestos similares, según el limitado análisis químico disponible en la época. La investigación posterior de la pensión reveló horrores adicionales. Un examen minucioso de la cocina descubrió que el célebre guiso perpetuo de las hermanas, una gran olla mantenida en ebullición constante en la parte trasera de la estufa, había sido efectivamente suplementado
con restos humanos. Los registros financieros hallados en la habitación de Margaret sugieren que la práctica pudo haber comenzado por necesidad económica durante la huelga minera de 1897, cuando el abastecimiento a la remota comunidad era sumamente limitado. Una anotación del Libro Mayor, fechada en septiembre de 1897, dice: Padre dice que el desperdicio es pecaminoso. El Señor provee, aunque no siempre de maneras que los de mente estrecha comprenderían. El primer intento fue prometedor, aunque el proceso requiere refinamiento. Los hombres no notaron diferencia, y de hecho, Buchanan comentó: ha sido la comida más satisfactoria que he tenido en semanas. Pero lo que empezó como supervivencia desesperada parece haber evolucionado hacia algo mucho más perturbador. Las entradas del cuaderno de Edith de finales de 1903 sugieren que las hermanas habían desarrollado creencias elaboradas sobre las propiedades impartidas por consumir a ciertos individuos. Una anotación dice: M dice que ahora debemos ser selectivas. Los ruidosos hacen que los sueños sean demasiado vívidos. Mejor usar a los hombres callados, los que leen. Sus pensamientos entran en el caldo con más suavidad. Otro pasaje, fechado en octubre de 1903, profundiza en esta filosofía en desarrollo. Padre siempre nos enseñó que consumir es transformar. Lo que ingerimos se vuelve parte de nosotras. M ha observado que distintos hombres aportan cualidades diferentes. Los fuertes proporcionan vigor físico al guiso, pero sus mentes suelen ser toscas, y los sueños posteriores son perturbadores. Los reflexivos, aunque físicamente más débiles, ofrecen claridad y calma. Hemos comenzado una categorización sistemática para determinar las selecciones óptimas. Harmon se mantenía aparte de los hombres, pero nos observaba a la hora de las comidas con una intensidad extraña. Hacía que sus hijas nos sirvieran, tan jóvenes como eran entonces, y luego nos preguntaba cómo nos sentíamos, si habíamos dormido bien, si habíamos tenido sueños interesantes. Parecía más interesado en nuestras respuestas que en el trabajo que hacíamos. Ese invierno desaparecieron 3 hombres. Todos eran vagabundos, sin familias que preguntaran por ellos. Harmon no parecía preocupado. Decía que se habían marchado en busca de mejores perspectivas. El investigador histórico Martin Blackwell, escribiendo en el Journal of Appalachian Studies en 1962, propuso que Jerome Harmon pudo haber desarrollado sus ideas mientras trabajaba como camillero durante la Guerra Civil. Los registros militares confirman que Harmon sirvió en una unidad de hospital de campaña adscrita a las campañas occidentales del Ejército de la Unión. Blackwell señala: los hospitales de campaña de la época eran escenarios de extrema privación, donde una moral convencional a menudo cedía ante las exigencias de la supervivencia. Existen informes de consumo desesperado de los muertos durante campamentos invernales particularmente aislados. Los comportamientos posteriores de Harmon sugieren que pudo haber desarrollado un marco racionalizado en torno a tales experiencias, transformando la necesidad en filosofía. La mayor parte de las pruebas físicas del caso se destruyeron en un incendio del juzgado en 1928, pero las fotografías conservadas en los archivos estatales muestran la disposición del sótano y algunos de los implementos descubiertos. La colección de la Sociedad Histórica incluye una sola página del cuaderno de Edith, en la que aparece escrita una receta con letra pulcra y controlada. La lista de ingredientes es convencional hasta la última entrada, que dice simplemente: corte tierno, bien recortado, no guardado más de 2 días. Un artefacto particularmente perturbador, conocido solo por su descripción, pues el objeto mismo se perdió en el incendio del juzgado,
Era un pequeño volumen encuadernado en cuero, hallado entre los efectos personales de Margaret. Descrito en el inventario de pruebas como libro de referencia médica, con extensas anotaciones al margen, el volumen supuestamente contenía notas manuscritas que correlacionaban órganos humanos específicos con presuntas propiedades nutricionales y espirituales. Las notas del sheriff Harding mencionan que las anotaciones parecen de dos manos distintas, lo que sugiere que tanto el padre como la hija contribuyeron a este grotesco compendio. La propia pensión Blackwood fue reducida a cenizas en enero de 1904, por orden del comisionado del condado. La prensa local informó que muchos residentes se congregaron para ver el incendio, algunos afirmando que podían oler carne cocinándose, mientras la estructura era devorada por las llamas. El terreno permaneció baldío hasta 1932, cuando la ampliación de las operaciones mineras en la zona hizo necesaria una nueva construcción. Los obreros que excavaban los cimientos se negaron a continuar tras desenterrar fragmentos de hueso humano, y el proyecto fue reubicado. El antiguo huésped, Daniel O'Brien, quien lideró la investigación que expuso a las hermanas, ofreció una descripción inquietante del incendio. A medida que las llamas prendían, hubo un momento extraño en que todos nosotros, los que habíamos vivido allí, quienes habíamos comido en esa mesa noche tras noche, nos miramos con la misma pregunta no dicha en los ojos. ¿Qué se había convertido en parte de nosotros? ¿De qué nos habíamos convertido en parte? El fuego parecía casi purificador, aunque dudo que alguno de nosotros vuelva a sentirse verdaderamente limpio. El legado de las hermanas Harmon perduró en la conciencia local durante generaciones. Por todo Appalachia, las madres advertían a los niños díscolos que se comportaran o las hermanas Harmon te pondrán en su guiso. La expresión Harmon Hospitality se convirtió en una abreviatura regional de malevolencia disfrazada. Incluso en la década de 1950, las pensiones de la zona anunciaban específicamente comidas al estilo familiar con procedencia garantizada, para distanciarse del infame establecimiento. La folclorista Eliza Mannington, que recopiló historias orales por todo Virginia Occidental en la década de 1940, registró numerosas variantes de la leyenda de las Harmon. En algunos relatos, las hermanas podían determinar el carácter de un hombre por el sabor de su carne. En otros, creían que absorbían la fuerza y el conocimiento de aquellos a quienes consumían. Mannington señaló: lo notable del relato de las hermanas Harmon es cómo ha evolucionado de crimen histórico a mito aleccionador en el lapso de una sola generación. Las hermanas se han convertido en figuras arquetípicas que representan el peligro agazapado tras fachadas aparentemente benevolentes. Lo que hace especialmente notable este caso, desde una perspectiva histórica, es cómo ilumina la vulnerabilidad de los trabajadores itinerantes en comunidades industriales aisladas de principios del siglo XX. Los hombres que desaparecieron de la pensión Blackwood carecían en gran medida de vínculos locales. Solteros que habían llegado a las minas en busca de trabajo. Sus ausencias se explicaban con facilidad y rara vez se investigaban. De no ser por la iniciativa de los huéspedes restantes, las hermanas Harmon podrían haber continuado sus actividades indefinidamente. La doctora Eleanor Whitfield, que estudió el caso como parte de su tesis de 1962 sobre la criminalidad en comunidades mineras de los Apalaches, señala: el caso Harmon representa una tormenta perfecta de aislamiento, oportunidad y ocultamiento cultural.
En una comunidad donde la vida diaria giraba en torno a extraer recursos de la tierra, donde los hombres desaparecían con regularidad en las minas para no volver a salir, las hermanas explotaron un entorno ya acostumbrado a la pérdida y la desaparición. El análisis de Whitfield continúa. La estructura económica de las comunidades mineras creó condiciones perfectas para la depredación. Las compañías preferían a hombres solteros sin ataduras familiares, pues eran menos propensos a organizarse por mejores condiciones o salarios. Estos hombres vivían en los márgenes de la sociedad. Sus desapariciones rara vez activaban una investigación sistemática. Las Harmon reconocieron y explotaron esta vulnerabilidad sistémica, seleccionando víctimas cuya ausencia causaría una perturbación mínima en el tejido social. Quizá el aspecto más inquietante del caso es lo minuciosamente que fue posteriormente suprimido en los registros oficiales. Para 1910, las menciones de las hermanas Harmon habían desaparecido en gran medida de la prensa local. Cuando la Sociedad Histórica de Miller compiló una historia del pueblo en 1927, el incidente de la pensión quedó reducido a un único párrafo que lo describía simplemente como un lamentable asunto criminal relacionado con la contaminación de alimentos. Esta amnesia institucional podría explicar por qué el caso sigue siendo relativamente desconocido fuera del folclore de los Apalaches. Pero en las colinas y hondonadas de Virginia Occidental, especialmente alrededor de antiguas comunidades mineras, la historia ha persistido en la tradición oral. Más significativa fue la descripción que Kendrick hizo del comportamiento de las hermanas. Observaban a los hombres comer con una intensidad que me resultaba inquietante. La señorita Edith a veces tomaba notas en un librito después de la cena, fijándose con especial atención en determinados huéspedes. Se hablaban en medias frases, como si compartieran pensamientos sin necesidad de completarlos en voz alta. Y siempre, esa olla hervía a fuego lento en la estufa. La declaración de Kendrick prosigue con una observación que los investigadores consideraron particularmente significativa. Una noche estaba guardando la ropa de cama en la despensa cuando las oí en la cocina. La señorita Margaret dijo algo sobre que el cayado estaba listo, y la señorita Edith respondió que sus sueños mostraban las señales. Luego advirtieron mi presencia y callaron de inmediato. A la mañana siguiente, uno de los huéspedes más reservados, un hombre de libros que rara vez hablaba en las comidas, había desaparecido. Su hermana dijo que había recibido una carta llamándolo a casa, pero yo nunca vi que le llegara correo. La naturaleza incompleta del registro histórico deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hubo en total? Los registros confirman 9 desapariciones en 1903, pero las pruebas físicas sugerían una operación de mayor duración. ¿Había iniciado realmente Jerome Harmon a sus hijas en estas prácticas? ¿O las desarrollaron de manera independiente tras su muerte? Y quizá lo más inquietante, ¿había alguien en la comunidad que sospechara la verdad antes del descubrimiento final? Una respuesta parcial a esta última pregunta puede hallarse en el diario del Dr. Furr. Caldwell, quien trató a los 3 huéspedes por trastornos digestivos en 190. Una entrada fechada el 30 de diciembre de 1903, después de la muerte de las hermanas, dice: «No puedo alegar ignorancia, aunque ojalá pudiera. Los síntomas presentados por Whitley y los demás debieron impulsar una investigación más a fondo. El sabor metálico que describían, la debilidad progresiva, los sueños extraños, todo es consistente con una exposición de bajo nivel al arsénico.
probablemente utilizada para debilitar a víctimas seleccionadas. Que yo haya desestimado esto como dolencias relacionadas con la minería representa una falta a mi obligación profesional. La carga de quienes desaparecieron tras mi diagnóstico permanecerá conmigo. Esta hipótesis de un envenenamiento gradual concuerda con la naturaleza metódica evidente en la operación de las hermanas. En lugar de violencia repentina, parecen haber empleado un proceso de selección, preparación y cosecha, términos que se repiten en los fragmentos del cuaderno de Edith. Hay indicios de que mantenían a sus víctimas en un estado de debilidad durante días antes del paso final, lo que quizá explique los sueños extraños que varios huéspedes reportaron. El proceso, tal como lo reconstruyeron los investigadores, parece haber sido notablemente sistemático. Primero se observaba a los huéspedes seleccionados por su temperamento y idoneidad, tomando notas sobre sus hábitos y disposición. A quienes se consideraba apropiados, se les administraban dosis graduadas de una sustancia sedante, probablemente a base de arsénico, en sus porciones individuales. A medida que se acumulaban los efectos, las hermanas monitoreaban las respuestas del sujeto, en particular sus estados oníricos, que parecían interpretar como un indicio de preparación espiritual. Una vez que la víctima alcanzaba el estado de debilitamiento deseado, se procedía al paso final, presumiblemente en una noche en la que era poco probable que los demás huéspedes fueran perturbados. Después de los días de paga, cuando muchos mineros se ausentaban de juerga en el pueblo, o durante temporal, cuando los ruidos inusuales podían quedar enmascarados. Las pruebas sugieren que las hermanas trabajaban juntas en el procesamiento, con roles específicos que con el tiempo se habían ritualizado. La dimensión psicológica del caso resulta particularmente fascinante. Las hermanas administraban su pensión a plena vista del público, asistían a la iglesia, participaban en el comercio de la comunidad y mantenían una fachada de respetabilidad mientras ocultaban una depravación extraordinaria. Su afecto, según describen múltiples fuentes, no era ni maníaco ni evidentemente perturbado, sino más bien desapegado y preciso. Una teoría propuesta por el criminólogo James Renfield en su análisis de 1954 de casos históricos de asesinato sugiere que las hermanas pudieron haber desarrollado un sistema delirante compartido, reforzado por su crianza aislada e intensificado tras la muerte de su padre. La evidencia apunta a una evolución gradual desde un canibalismo práctico en tiempos de escasez hacia una práctica ritualizada investida de significación sobrenatural. Renfield escribe: la cuidadosa selección de víctimas y la preservación de órganos específicos sugiere un sistema de creencias que trascendía la mera conveniencia o el lucro. Esta teoría encuentra apoyo en uno de los pocos fragmentos conservados del cuaderno de Edith, fechado en septiembre de 1903. M. dice: debemos ser más cuidadosas en nuestras selecciones. Las propiedades varían tanto de una a otra. Algunas traen claridad, otras un sueño intranquilo. Los tranquilos, amantes de los libros, ofrecen los beneficios más ricos. Su esencia entra en el caldo de manera diferente. La historiadora de la psiquiatría, la doctora Marian Blackwood, escribiendo en el American Journal of Criminal Psychology en 1970, propuso que las hermanas mostraban características de lo que ahora se clasificaría como trastorno psicótico compartido, intensificado por su crianza aislada y la pérdida de su padre dominante. Las Harmon parecen haber desarrollado un sistema de creencias internamente coherente en torno al consumo y la transformación. Blackwood señala: lo que comenzó como una necesidad económica
evolucionó hacia una práctica ritualizada compleja, con su propia lógica interna y justificaciones. Un elemento tangencial pero notable del caso surgió en 1912, cuando unos obreros de la construcción desenterraron restos humanos cerca del sitio de una cabaña abandonada, a aproximadamente 3 millas de Miller. La investigación reveló que la cabaña había sido ocupada ocasionalmente por Jerome Harmon entre 1890 y 1897. El análisis de los restos, limitado por las capacidades forenses de la época, sugirió que eran anteriores a las víctimas conocidas de la pensión, lo que da credibilidad a la teoría de que el padre había iniciado la práctica continuada por sus hijas. Los registros del sheriff indican que los restos se encontraron enterrados bajo el suelo de tierra de la cabaña, junto con varios efectos personales, incluidos un reloj de bolsillo y herramientas de minería. Se realizó una identificación parcial mediante registros dentales que vincularon los restos con un minero llamado Elijah Collins, quien había sido reportado como desaparecido en 1892. Collins había trabajado en la mina Saxton y, según los registros de vivienda de la empresa, se había alojado en la pensión de los Harmon poco antes de su desaparición. El caso de la pensión Blackwood se desvaneció de la conciencia pública a medida que avanzaba el siglo XX. La comunidad minera de Millerton, en sí, declinó tras el desplome del carbón en la década de 1950 y para 1965 se había convertido de facto en un pueblo fantasma. La ubicación física de la pensión fue reclamada por el bosque circundante, sin dejar rastro visible de los horrores que allí ocurrieron. En 1967, como parte de un estudio histórico regional, el arqueólogo Richard Pullman dirigió una pequeña excavación del sitio. Más allá de los cimientos de la estructura, quedaba poco por descubrir. Sin embargo, el equipo de Pullman recuperó varios artefactos de lo que había sido el sótano de almacenamiento, incluidos un conjunto de inusuales ganchos de hierro y los restos de una gran olla de cobre, cuyo interior estaba recubierto con un residuo que los análisis mostraron que contenía trazas de hueso humano. Fue durante esta excavación cuando se descubrió el cuaderno dañado de Edith, escondido en un hueco entre la pared del sótano y una viga de soporte podrida. El estado del libro lo hacía en gran parte ilegible, pero los fragmentos que pudieron descifrarse proporcionaron la visión más directa del pensamiento de las hermanas. Más allá de las notas prácticas sobre su operación, ciertos pasajes sugieren una dimensión cuasi religiosa en sus prácticas. Padre siempre dijo que había poder en participar. Las mentes toman la fuerza de los hombres, pero nosotras podemos preservarla, hacerla circular. Lo que de otro modo se desperdiciaría, vuelve a través de nosotras para nutrir a otros. Hay un propósito en este ciclo, aunque el mundo no lo entendería. Otro fragmento dice: los sueños son la clave. Cuando empiezan a hablar de lugares lejanos y personas de las que nunca habían mencionado antes, la transformación ha comenzado. M dice: esta es la esencia preparándose para liberarse. Debemos actuar rápido entonces, antes de que se disipe. Los mejores resultados vienen de aquellos que sueñan con los hogares de su infancia la noche anterior. El informe de Pullman sobre la excavación, presentado a la Sociedad Histórica Estatal, concluye con una reflexión personal. De pie, en el sitio enmalezado de la pensión Blackwood, ahora reclamado por el bosque, uno se ve sorprendido por lo ordinario del entorno. Cantan los pájaros, crujen las hojas. La luz del sol se filtra a través del dosel. La naturaleza no muestra reconocimiento alguno de los horrores que una vez se perpetraron aquí.
Quizá este sea el aspecto más perturbador del caso, que un mal tan extraordinario pudiera existir en un entorno tan ordinario, dejando tan poco rastro a su paso.